Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Delvis Grisel y compañía. En el día de hoy les habla Leila Andreu, yo soy la productora, estoy sustituyendo a Delvis en el día de hoy y vamos a estar hablando de filantropía en esencia, pero particularmente vamos a hablar primero que nada con la Fundación Flamboyant con una convocatoria que ha enviado junto con la Fundación Mellon, prestigiosa Fundación Mellon de Estados Unidos, para la creación de una subvención o una beca, como le quieran llamar, que le han titulado Letras Boricua. El objetivo es estimular y apoyar a escritores puertorriqueños a realizar trabajos, ya sea de poesía, ficción, no ficción, literatura infantil, que vivan en Puerto Rico o sean parte de la diáspora en Estados Unidos. Nos llamó mucho la atención esta convocatoria porque no es común, lamentablemente. Hay muy pocas instituciones en Puerto Rico que ofrecen ya sea premios, becas, grants, como le quieran llamar, distintos tipos de ayuda económica para incentivar el trabajo creativo o para premiar los trabajos sobresalientes. Y por eso hemos querido traer aquí a varias personas que nos hablen para dar a conocerlo y para que más puertorriqueños puedan saber y solicitar esta gran oportunidad para participar. Les adelanto que pueden encontrar todos los detalles en la página de internet letrasboricua.org, boricuas con S, donde pueden encontrar allí las solicitudes en inglés y español, y la fecha límite para solicitar es el 20 de junio. Para hablar de los detalles de esto y qué es lo que se pretende de esta subvención al trabajo creativo, voy a darle la bienvenida primero que nada al director ejecutivo de la Fundación Flamboyant, Carlos Rodríguez, para que nos explique primero de dónde surge esta idea tan maravillosa y qué es lo que ustedes pretenden lograr, cuál es el objetivo. Buenos días, Leila, gracias por tenernos aquí. Sí, definitivamente, como bien dice, y para reiterar, pues la beca Letras Boricuas es una nueva oportunidad auspiciada por la Fundación Andrew Mellon y el Fondo Flamboyant para las Artes, parte de las iniciativas de la Fundación Flamboyant en Puerto Rico, destinada específicamente a apoyar escritores puertorriqueños de diversos géneros, tanto en Puerto Rico como en la diáspora. La intención de esta beca es otorgar a un grupo de 30 escritores, 15 que van a ser seleccionados en este año 2021 y 15 que serán seleccionados en el año 2022, una subvención a cada uno por la cantidad de $25,000. Nosotros pues reconocemos que somos un hogar de una rica tradición literaria. Puerto Rico ha producido algunos de los escritores más célebres en la actualidad, pero reconocemos a la misma vez que hay pocas plataformas dedicadas a elevar y amplificar estas voces puertorriqueñas, y como bien mencionaste, no solamente el sector artístico y cultural en Puerto Rico, pero específicamente el de la literatura y estas voces literarias, un financiamiento sustancial para apoyar a artistas en este campo. Las Letras Boricuas tiene como objetivo no solamente elevar y amplificar esas voces, sino identificar y conectar a estos escritores de bagajes e identidades diversas que encarnan pues la inmensidad, diversidad y complejidad de las experiencias puertorriqueñas. Esta iniciativa se dio como un segundo paso a una colaboración que la Fundación Andrew Mellon Foundation y Fundación Flamboyant tuvo como reacción a la pandemia del año pasado, donde hicimos un pareo de fondos para un fondo total de $1 millón que se le dieron a casi 100 artistas individuales y sobre 400 organizaciones en subvenciones de $5,000 a $20,000 el año pasado, como una reacción inmediata a la pandemia. Y pues esto es una segunda oportunidad más a un sector más específico de poder apoyar, porque obviamente previo a pandemia, previo a terremotos y previo a huracanes, este sector pues no estaba siendo representado y apoyado como se merece. Y ahora quisimos hacer un esfuerzo bien particular y pues se nos dio esta oportunidad de este matrimonio con la fundación Andrew Mellon Foundation. Muy bien, y tenemos también con nosotros en el programa en el día de hoy a Nelce Lucía Van Morrison Méndez y a, por supuesto, la autora y profesora Mayra Santos Febles para abundar sobre este trabajo
Ambas tienen experiencias en el campo editorial, ¿no? Y quisiera saber cuáles son sus preocupaciones y cómo este tipo de convocatoria puede satisfacer sus inquietudes en cuanto al trabajo literario en Puerto Rico. Si podemos ir con Neche primero. Muchas gracias, Leila, también por estar aquí, a Mayra, Carlos. Yo también ahora mismo trabajo como directora de comunicaciones de la Fundación Flamboyán, así que, tomando en cuenta como mi trayectoria en el mundo de las letras en Puerto Rico y ahora pudiendo trabajar de cerca con esta iniciativa como un sueño también hecho realidad en Puerto Rico. Cierto que el sector artístico es un sector bastante golpeado en general, pero siento que para todos los días sin pandemia, en cualquier día. Y mi experiencia es que los escritores son como, están en ese grupo y reciben aún menos apoyo, tanto institucional como de diversas fuentes, ¿no? Y es bien importante porque todos los trabajos artísticos son importantes, pero el escritor necesita un espacio de sosiego, de tranquilidad, donde pueda crear sin ese estrés de la supervivencia. Así que una subvención de $25,000 sin ninguna, tampoco hay un requisito, no tienes que producir nada al final de ese año, tienes que dedicarte a escribir, me parece que es como, wow, una gran ayuda. Y estoy muy entusiasmada de ver quiénes van a ser esos primeros 15 becados y quiénes van a ser el grupo de los 30 becados que podamos apoyar de aquí, en el transcurso de estos 2 años. Y Mayra, ¿qué es lo que tú crees de que hay más oportunidades para los escritores con esto, o esto es una pequeña gota en un gran vaso de agua? Bueno, Leila, primero que mi formación es primordialmente como escritora. Yo soy escritora puertorriqueña de hace mucho tiempo y precisamente por estas becas, muchas de esas becas y programas que he podido identificar y solicitar, me han ayudado a terminar textos. Por ejemplo, una beca Guggenheim me ayudó a terminar la novela El amante de Gardel, que después se ganó un premio en Francia. Una beca Rockefeller me ayudó a terminar otra novela que ahora está inédita, La otra Julia. Y nosotros, de hecho, aquí en Puerto Rico yo he estado peleando arduamente durante muchos años. De hecho, Marisa me acompañó durante 10 años a crear, impulsar políticas privadas y también políticas públicas que ayuden a subvencionar el proyecto de escritura. Esto se hace en todos los países del mundo. Todos los países del mundo premian, dan becas, dan residencias de escritores, ofrecen proyectos para que los escritores se inserten en la fibra de su país, excepto Puerto Rico. Ha habido unos premios, los premios del Instituto de Cultura, que ahora están, creo que lo que dan ahora es $1,000, $2,000, eso es irrisorio, ¿verdad? Pero es también reflejo de todos los recortes que ha sufrido el Instituto de Cultura. Está el Premio de Literatura Puertorriqueña. Yo tengo la lista de los premiados, es un instituto de muchos años, pero solo tengo la lista hasta el 2004. Yo creo que yo me gané ese premio, pero no lo recuerdo, porque el proyecto, ¿verdad?, de organizarse y tener toda esa información afuera les quita de las subvenciones que otorgan, que son pequeñas, son de $6,000, si no menos. Y también hubo un momento en que existió, y ojalá y vuelva a existir, el premio Las Américas, que lo daba Plaza Las Américas y su fundación antes del huracán, antes de la pandemia, todo esto. Pues esto era un premio de $25,000 que se daba a nivel internacional. Yo creo que el problema fue, y yo fui parte de la organización de ese premio, que no nos dimos cuenta que debía ser un premio nacional, porque hay muchas otras iniciativas en diferentes premios que dan, en diferentes países, que dan ese tipo de apoyo y de inversión. Esto no es filantropía, no es tan solo ayuda, esto es una inversión al desarrollo de las empresas creativas y de los escritores y artistas de un país, que luego nutren la educación, los museos, los festivales, programas como este en donde podemos entrar en el diálogo público. Esto es parte de la fibra de la construcción de un país y estamos súper agradecidos a Flamboyán y también a la Mellon Foundation, que ha hecho un compromiso férreo
con el desarrollo de Puerto Rico en diferentes partes. Y luego hablamos de otros lugares en donde la Melon ha estado presente y que logra hacer una cosa muy bonita. Ojalá que se vuelva a dar la subvención que se le daba, que debe ser mucho mayor que 5, 6 mil o 10 mil pesos, al Instituto de Cultura para que dé sus premios de literatura anuales. Ojalá que Plaza Las Américas vuelva a instaurar el premio de $25,000, que es poco para lo que cuesta escribir una novela. Lo sé en sangre propia, lo sé yo, lo saben mis hijos, lo saben mis 3 divorcios, mi nuevo marido, todo eso lo sabe, que es bien difícil trabajar en la creación y el proyecto de producción y que se sigan creando proyectos como estos, que vuelvo y digo, ¿verdad? No son tan solo ayuda, es verdadera necesidad de inversión en las industrias creativas, de los productores creativos, porque de eso también se hace un país. Solo para terminar, cuando uno va a Perú, en el aeropuerto está una foto gigante de Mario Vargas Llosa, en el aeropuerto, ¿no? Entonces lo mismo en Colombia, lo mismo en Cuba, lo mismo en Venezuela, lo mismo en Estados Unidos, en montones de lugares. Por lo tanto, nosotros que hemos producido tantas luminarias, deberíamos poner estas luminarias donde van. Y eso ayudaría mucho a atraer otro tipo de personas a visitar nuestro país, que no está mal los que vienen, a veces sí, pero también pueden venir otro tipo de población interesada en la cultura, población interesada en conocer lo que nosotros somos y podemos ofrecer como puertorriqueños, y de ahí a montones de cosas. Déjenme preguntarle, porque conocemos los clásicos de nuestra literatura, ¿no? Pero yo y otras personas tenemos la impresión de que ha habido una laguna de producción. Yo quisiera saber la opinión de ustedes. Yo sé que hay unas publicaciones, pero quiero saber cómo ustedes lo podrían ubicar en términos históricos nuestros de la creación literaria en Puerto Rico. Mayra puede dar un poquito más de detalles, pero ¿verdad? Desde el punto de vista editorial, yo creo que en Puerto Rico en este momento es cuando más se está creando. Se está creando mucho, hay muchas editoriales independientes. Obviamente siempre hay dificultades económicas por la cuestión del papel, lo que cuesta el papel y lo que cuesta imprimir. Pero yo creo que yo no había visto tanta actividad creativa en Puerto Rico en términos de escritura en muchos años. O sea, es como yo diría que de 10 años para acá ha sido un boom increíble, y también en géneros como la poesía, ¿verdad? Que a veces pensamos que son géneros que no venden tanto, pero yo diría que en Puerto Rico hay como un gran espacio para la poesía, para la ficción también. Espacios como Mayra ahora, espacios como el Festival de la Palabra abrieron esas mesas de diálogo, esos intercambios entre escritores, y permitió que el público en Puerto Rico viera dónde se está dando esa actividad literaria. Bueno, es que la verdad que la pandemia nos ha desubicado y nos ha distanciado de todo y nos ha paralizado, pero Mayra, tú tienes la experiencia de muchos años de organizar el Festival de la Palabra y lamentablemente pues en estos tiempos pues nadie ha podido hacer nada, pero ¿cómo tú visualizas el ambiente? Bueno, pues yo además de haber sido la directora del festival y de haberlo organizado por 10 años, ¿verdad? Eso cesó ya precisamente por la falta de apoyo que vimos y porque las necesidades cambiaron. Una de las cosas más importantes es que he seguido dando clases de escritura creativa y talleres. La lista de escritores que han publicado durante pandemia en Puerto Rico es inmensa. O sea, Paxi Córdoba, el licenciado Quique Colón Santana acaban de publicar libros y crónicas. Está Francisco Félix, que acaba de publicar crónicas. Hay un proyecto de Afroversiva. Ana Castillo publicó poesía. La cantidad de literatura infantil que se publica en Puerto Rico es impresionante. Hay que darle reconocimiento a Nicole Cecilia Delgado con su proyecto de la impresora, que es como una cartonera bien pequeña que ha publicado constantemente durante todo este tiempo tan incierto. La cantidad de lecturas es impresionante. Hemos seguido publicando. Lo que pasa no es que hay una laguna de merma de producción, sino una invisibilización, ¿verdad?
el festival ayudaba mucho a que escritores presentaran sus libros, vendieran. Durante 10 años nosotros hicimos eso. Iban 16,000 personas durante 4 días. Se llevaba la gente bolsas gigantes de libros, porque hay un problema también de distribución y de lugares donde se puede comprar libros puertorriqueños, que son los que más se venden en Puerto Rico. La gente se cree que aquí lo más que se vende es literatura de afuera, pero no, lo más que se vende en Puerto Rico es literatura puertorriqueña. Vamos a hacer una pausa en este momento, ese es un buen punto, y regresamos en breve para hablar sobre la creación literaria en Puerto Rico a la luz de esta beca, subvención que ha ideado la Fundación Flamboyant con la ayuda de la Fundación Mellon. Regresamos enseguida. Estamos de vuelta en Delvis Grisel y compañía hablando con 2 personas que trabajan en la Fundación Flamboyant. Tenemos al director ejecutivo, tenemos a la directora de comunicaciones, y tenemos a la escritora y profesora Mayra Santos Febre. Y estábamos antes de la pausa hablando de la producción literaria en Puerto Rico. Y yo coincido en que tenemos un talento inmenso en este país. Yo creo que todos los días la gente tiene necesidad de escribir y de compartir sus trabajos creativos. Y el problema que tenemos es de poder subvencionar esa producción, distribuirla y hacerla también presente. No es fácil. Hemos perdido librerías históricas en Puerto Rico y realmente son pocas, pero se venden libros. Y la gente va y disfruta de ir a la librería y de pasarse un buen rato, y aquellas que tienen café, tomar café, y aquellas que celebran tertulia, hacer tertulia, de manera que tienen su espacio, ¿verdad? Es un asunto de cómo nosotros ideamos o mejoramos esta industria creativa, ¿no? ¿Qué ustedes piensan que podrían ser soluciones a ese tema? Yo recuerdo que hace muchos años un amigo escritor decía que, por ejemplo, en México, la gente que era escritora, trabajaban con múltiples incentivos del Estado. Habían distintos mecanismos. En Puerto Rico no existe eso. La gente no entiende que esto es un trabajo. Como tú muy bien decías, esto no es una cosa fácil. Y lamentablemente, pues casi todo el mundo lo hace, aparte de un trabajo a tiempo completo, sea el que sea, en su tiempo libre. Y son muy poca gente, si podemos contarlo con los dedos de la mano, que viven exclusivamente de escribir. Yo me atrevería a decir que nadie, pero bueno, me puedo equivocar. ¿Qué ustedes creen que podría hacerse en términos, ¿verdad?, más formales en el país para desarrollar un mecanismo de incentivo y de subsidio? Porque debería ser un subsidio. Leila, yo, si quieres, antes de que Mayra y Neche aporten su experiencia, quisiera que recalcar y atar esto a lo que estaba mencionando en el segmento anterior, la necesidad de amplificar y elevar todo lo que está pasando, porque lo que las compañeras mencionaron, pues a veces pasa desapercibido, y eso es importante marcarlo y elevarlo, y es lo que queremos que estas letras boricuas tal vez comience a catalizar. Definitivamente, como mencionaste en el segmento anterior, esto es una gota en un vaso de agua, y que queremos que esa gota cree otras gotas, que se reactiven esos otros proyectos que Mayra mencionó que se hicieron anteriormente, pero también abrir oportunidades para trabajo en colectivo, que definitivamente esto no debería de ser como pensado como un gasto, como filantropía, sino como una inversión, definitivamente. Y ahora mismo en el Fondo Flamboyant para las Artes estamos en los procesos, pues, de identificar qué rol podemos jugar para a futuro dejar algo más sostenible para este sector y otros en el de arte y cultura, pero los dejo con Mayra y con Neche para que aporten su experiencia. Neche, mira, yo recuerdo ahora mismo no sé hace cuántos años fue, Mayra me podría decir, pero aquí se ideó una ley del libro que realmente no llegó a mucho, más allá de lograr que los libros pues no pagaran IBU, ¿verdad? Que eso es una gran cosa, no voy a decir que no, pero había otros incentivos para los trabajadores del mundo de la edición y la literatura.
incentivos que nunca nadie supo bien cómo manejar, porque yo recuerdo que, ¿verdad? Que una anécdota, aún en mi planilla, cuando yo trabajaba como editora, los contables, nadie sabía cómo podíamos solicitar esos incentivos, cómo yo podía descontar eso de la planilla, pero que es algo que yo pienso que es súper necesario e importante. Hay leyes aquí en Puerto Rico que se hacen y luego nadie sabe cómo implementarlas o nadie sabe cómo sacarles partido. Así que yo creo que eso es como un buen primer paso también, ¿no? Incentivar la creación literaria, incentivar el trabajo editorial, volver a mínimo a que los presupuestos de cultura sean los anteriores, aunque deberían ser mayores. Carlos, yo no sé si en Flamboyant hemos también analizado un poco cuál es el % del presupuesto del país que se debería dedicar a arte y cultura, pues hacer que eso sea una realidad, ¿no? Más o menos la media que se usa en otros países, pues ¿por qué no también aplicar eso a Puerto Rico? Entre otras de las cosas que se podrían hacer, lo de los premios del Instituto de Cultura, me parecen muy importantes, también son premios a obra creada, ¿no? Así que también debe haber unos premios para obras creadas, pero también debe haber incentivos para escritores como, por ejemplo, como esta beca, ¿no? La beca Letras Boricuas, aunque los escritores sí deberían tener obra publicada en algún formato, no necesariamente libro, puede ser en revista literaria, online o impresa, pues no requiere el premio no es a la obra, es un premio, es una beca al escritor. O sea que también eso debe existir. Se deben premiar las obras, pero también debería haber subvenciones para escritores. Sí, el dejar de tener una preocupación económica para poder concentrarse en crear lo que sea. Y Mayra, ¿qué tú opinas? Bueno, yo creo que no hay que inventarse la rueda tantísimo, porque aquí ha habido a nivel pequeño, a nivel de grupos que no necesariamente están conectados con el gobierno, muchos incentivos, muchos proyectos que dan fe de qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, la misma Neche, durante el festival se inventó un proyecto maravilloso que se llamaba Yo también soy lector, en donde invitábamos a escritores a hablar con estudiantes para incentivar la lectura. Ese fue uno de los proyectos más exitosos de nuestra iniciativa, porque no sabe la cantidad de escuelas, eran como 150 escuelas que querían venir a hablar con Esmeralda Santiago, a quien traímos, con Carlos Delgado, el pelotero, que también es lector, o sea, no es necesariamente un escritor, gente que incentivara la lectura, y era una cosa impresionante. De ahí salía gente enamorada de la literatura. Otro de los proyectos yo los he visto, son maravillosos, he participado de ellos. Hay dos, uno de ellos, de hecho, que nosotros se lo presentamos hace muchos años al senador Vargas Vidot, y es Libertad bajo Palabra. Libertad bajo Palabra es un proyecto en donde se les reduce sentencia a nuestras personas privadas de la libertad en instituciones correccionales, son tan correccionales a veces, por libro leído y reducción por escritura, por textos escritos. Hay una editorial que nació desde la Correccional de Bayamón que se llama Desde Adentro, y ese proyecto pues está detenido ahora, pero han habido escritores que han salido de proyectos de escritura creativa desde las cárceles, y ese proyecto de libertad de bajo palabra puede hacer dos cosas, ¿verdad? Darle trabajo a escritores en lo que saben y además ayudar a fomentar la lectura y la escritura. Otro proyecto maravilloso es el proyecto de programa de escritura creativa que con Melanie Pérez Ortiz y Rosa Luisa Márquez implementamos en la Universidad de Puerto Rico. Había otro proyecto que ahora está en moratoria en la Universidad de Sagrado Corazón. Me preocupa que estos proyectos se sigan cerrando. Otro proyecto a mí me encanta era Bogotá Contada, que yo se lo presenté a la entonces alcaldesa Carmen Yurín, que era crear residencias de artistas, son $1,200 al mes, para que un artista internacional o nacional viniera, diera charlas de escritura, hablara sobre su obra y escribiera una crónica de su visita, de la visita a San Juan. Nosotros queríamos hacer una que se llamaba San Juan Contado. O sea que hay millones de maneras. En Colombia, en la República Dominicana, cada centro cultural de cada municipio tiene talleres literarios. Nosotros tenemos 78 municipios y en cada uno hay una oficina de cultura. ¿Por qué no se contrata a escritores de la zona para que den talleres? Ven, esas cosas
Nosotros que tenemos tanto, lo que hay es un problema de administración, porque hay un proyecto. Y un problema de prioridades también. De no entender qué es lo que significa esto, porque esto ayuda a la sociedad y ocupa a la gente en trabajos creativos y desalienta pues las conductas antisociales y otros problemas sociales cuando le provees a la gente y a los jóvenes medios para crear y desarrollarse. Y para canalizar emociones. Lo último que quería decir acerca de esto es que estas becas que vienen de fundaciones, yo siento que deberían venir de muchos lugares. O sea, CEMEX en México, ahora que usted lo dice, da becas y subvenciones para escritura, hacen concursos literarios. Nosotros hemos intentado hablar con la Cooperativa de Seguros Múltiples, que es una industria pujante, bien nutrida, para que hagan un certamen. Han hecho para jóvenes, pero ¿qué pasa con el resto de la población? Hemos intentado con AARP, así que esto que está haciendo la Fundación Flamboyant de las Letras Boricua, esta apuesta al apoyo para la producción es fundamental y no tiene que venir tan solo de gobierno, que estoy de acuerdo con Neche, sino que puede venir de otras organizaciones y de industrias que tienen un nutridísimo presupuesto para relaciones públicas para ofrecer concursos, certámenes, premios y becas. Sí, exactamente. Y en los pocos segundos que nos quedan de este segmento, quisiera que el director ejecutivo de la Fundación Flamboyant, Carlos Rodríguez, le explicara a nuestra audiencia un poco de qué es lo que es la Fundación Flamboyant, porque puede la gente decir qué es esto, de dónde salió, para ubicarlos, ¿no? Es porque están envueltos en esto y qué tipo de trabajo hacen en Puerto Rico. Si lo puedes decir en 2 minutos con el tiempo que nos queda. Sí, bueno, la Fundación Flamboyant fue fundada en Puerto Rico hace más de 12 años ya. Cuenta con una oficina en Puerto Rico y ahora una oficina en Washington, D.C. Nuestro enfoque en Puerto Rico son 2. Uno es trabajar para la revitalización de Puerto Rico, que incluye el Fondo Flamboyant para las Artes, pero también evaluamos cómo podemos ayudar, además de en el sector de arte y cultura, iniciativas educativas de bastante amplitud en cuanto a impacto. Entonces, nuestro segundo programa se enfoca en lograr que todo niño, especialmente los más marginalizados, trabajando con el Departamento de Educación de Puerto Rico, logren leer apropiadamente para cuando culminen el 3er grado. Así que nosotros trabajamos lo que llamamos lectura kinder a 3er grado. Claro, reconocemos que el desarrollo de la lectura no es solo algo que sucede dentro de estas edades, pero es nuestro enfoque. Y ese es el trabajo que nosotros hemos estado realizando desde los comienzos de la fundación. Es una fundación privada de familia. Entonces, la iniciativa del Fondo Flamboyant para las Artes fue una oportunidad que tuvimos con otro matrimonio con la familia Miranda y la producción de Hamilton a Puerto Rico para poder expandir nuestro trabajo en educación también al sector de arte y cultura. Ahí estamos, pues, obviamente sumamente emocionados. No se nos ocurre mejor manera de, en este caso, honrar el rico patrimonio y la diversidad de la literatura puertorriqueña del archipiélago y la diáspora, que no sea, pues, creando esta subvención que le permite a los escritores hacer lo que mejor saben y que tengan la oportunidad de elevar las experiencias y la cultura puertorriqueña. Muy bien, les agradezco su participación el día de hoy y les recuerdo al público que si quieren más información deben ir a la página de internet letrasboricuas.org para solicitar esta subvención a escritores de $25,000 sin restricción para que puedan dedicarle un tiempo al trabajo creativo. Muchas gracias y espero poder contar con ustedes en una próxima ocasión. Gracias por la oportunidad. Gracias, Leila. Gracias. Hacemos una pausa y retornamos en breve. Bueno, estamos de vuelta en Delvis Grisel y compañía, conversando hoy sobre temas de filantropía. Y en esta ocasión voy a hablar con Edenmarie Clas Montijo, que es la gerente de comunicaciones y desarrollo organizacional de la Fundación Ángel Ramos, que tiene una convocatoria abierta para el premio Tina Hills, que es un premio instituido hace muchos años, hace 25 años prácticamente, y tiene ya una tradición.
y queremos pues brindar más información. Todavía están a tiempo para someter su solicitud y que nos explique cuáles son los criterios y cuáles son los beneficios de recibir el premio Tina Hills, a hablar un poquito sobre esta tradición que lleva a cabo la Fundación Ángel Ram. Bienvenida, Eden Marie. Gracias Leila, y gracias por la oportunidad de compartir con sus radioescuchas y seguidores en las redes sociales. Como bien mencionas, el premio Tina Hills este año lo retomamos luego de haber pausado el año pasado por causa, ¿verdad?, del impacto inicial de la pandemia del COVID, pero retomamos muy entusiasmados este año el premio Tina Hills en la Fundación. Abrimos la convocatoria en mayo 3 y cerramos este viernes 28 de mayo, ¿verdad? Así que las organizaciones que estén interesadas en participar o estén en el proceso de completar el formulario de nominación, los exhortamos a que culminen el proceso. Restan unos días para hacerlo, así que participen, ¿verdad?, que es lo importante. El premio Tina Hills es un máximo galardón filantrópico en Puerto Rico que busca reconocer la trayectoria y la labor social de organizaciones sin fines de lucro que rinden servicios directos en las áreas de educación, arte y cultura y bienestar social. Cuando hablamos de cuál es el máximo galardón a la organización ganadora, hablamos de $150,000 que se les otorga, y a cada una de las 3 entidades que resultan finalistas se les otorga $20,000. Cabe destacar que más allá de ese premio en dinero, de ese premio monetario, hay, ¿verdad?, otro incentivo a las organizaciones, ¿verdad?, que es llevarlas a un próximo nivel, es el espaldarazo, es darle visibilidad, es dignificar la labor que hacen las organizaciones sociales por el bien del país. Así que creo que es un premio muy importante para el sector y para las organizaciones que lo componen. Bueno, en Puerto Rico, como muy bien sabemos, hay muchas organizaciones comunitarias, organizaciones de base. Afortunadamente, entiendo yo, me parece que han proliferado a través del tiempo por necesidad y por pasión con distintos temas, ¿no? ¿Qué criterios utilizan ustedes para poder premiar a estas organizaciones? Bueno, antes que todo, hablemos un poco a grandes rasgos de los criterios de elegibilidad. Para que una organización pueda participar del premio Tina Hills, de la competencia del premio Tina Hills, es importante que esté debidamente incorporada y registrada bajo el Departamento de Estado, que rinda servicios en Puerto Rico y que esté localizada en Puerto Rico y que los esté rindiendo por un mínimo de 5 años de manera ininterrumpida, que cuente con un director ejecutivo a tiempo completo, entre otros aspectos. También es importante, como mencionaba al principio, que las organizaciones sean organizaciones dedicadas al área de educación, arte y cultura y bienestar social. Ese es el criterio máximo, ¿verdad?, para las organizaciones poder competir. Ahora bien, cuando hablamos de los criterios de evaluación, o sea, ¿qué mira la fundación al momento de analizar esos formularios de nominación? Pues mira, uno de los aspectos que se toman en consideración es la sostenibilidad, que no es otra cosa que la manera en que las organizaciones diversifican sus fuentes de ingresos para asegurar una sana administración y garantizar la continuidad de sus servicios y programas a las poblaciones a las que sirven. Por otro lado, otro de los criterios es el liderazgo, que no es otra cosa, ¿verdad?, que la capacidad que tengan y la agilidad para organizarse y tomar decisiones para solucionar problemáticas y o crear oportunidades para sus poblaciones. También miramos la manera en que de forma creativa e innovadora ajustan sus programas y servicios al contexto actual del país, cómo son capaces de movilizar la fuerza voluntaria, la labor voluntaria, que es tan importante no solo para las organizaciones, sino también porque es un costo evitado al Estado, y también cómo son capaces de establecer, mantener y fortalecer alianzas multisectoriales y también intrasectoriales, o sea, tanto con organizaciones homólogas como organizaciones de otros sectores, ¿verdad?, del sector privado, del sector gubernamental.
y no menos importante, cómo las organizaciones son capaces de mejorar la calidad de vida de las poblaciones a las que sirven, es decir, cómo provocan cambios en las condiciones socioeconómicas, obviamente cambios positivos en las comunidades a las que rinden sus servicios. El premio Tina Hills, que debo, ¿verdad?, aclarar para nuestra audiencia, lleva el nombre de su creadora y la que fue esposa de Ángel Ramos, cuyo trabajo filantrópico pues es lo que continuó el trabajo que inició Ángel Ramos, ¿no? Y por eso lleva su nombre. Pero el premio es un premio, ¿cómo tú lo catalogarías en comparación con lo que existe en Puerto Rico que incentive y dé apoyo a las organizaciones? ¿Es único en su clase? ¿Cómo se distingue de otras? Yo creo que hay diversos premios que se otorgan en el sector y cada uno tiene su valor, ¿verdad? Porque lo importante es cómo se logra reconocer y visibilizar la gestión de las organizaciones sin fines de lucro. Sin embargo, este premio en particular distingue la trayectoria, la consistencia, ¿verdad? Cuánto tiempo una organización ha rendido un servicio para el bien de las comunidades a las que brinda sus programas y servicios. Y por otro lado, como dicen las mismas organizaciones, para el sector este es el Oscar del sector, ¿no? Es como que el máximo galardón filantrópico, no solamente por la cantidad de dinero que se le otorga, sino también por el prestigio que en sí mismo carga el premio. Podríamos decir que esta es nuestra edición número 24 del premio Tina Hills. Se han beneficiado más de 50 organizaciones si contamos a las ganadoras, a las finalistas, la edición especial que tuvimos luego del huracán María, que premiamos 7 en esa ocasión. Y como parte del premio, en todos estos años se han otorgado más de $3.5 millones en premio. Eso es una cantidad sustancial. Y dime una cosa, ¿es fácil solicitar? Como, sí, aparte de los criterios que ya tú mencionaste que hay que cumplir, esto sí, no es para alguien que está empezando, esto es para organizaciones que ya tienen... Es para organizaciones que al menos, como mencioné, lleven 5 años de servicio ininterrumpido. Es sumamente importante que las organizaciones integren al formulario de nominación los documentos que se les solicitan, las certificaciones solicitadas, los presupuestos solicitados, los estados financieros acorde con el presupuesto anual de la organización, entre otros elementos que son considerados. Pero qué bueno que me haces esa pregunta, porque estamos en la recta final, precisamente, para cerrar la convocatoria este viernes 28 a las 5 de la tarde. Así que para llenar el formulario es importante que las organizaciones visiten nuestra página web en www.fundacionangelramos.org y ahí podrán encontrar una orientación virtual sobre cómo llenar la solicitud, paso por paso. Hay una guía donde habla sobre el premio, quiénes lo han ganado en ocasiones anteriores, cuáles son esos criterios de elegibilidad, cuáles son esos criterios de evaluación, de una manera mucho, ¿verdad?, más abarcadora de lo que estoy compartiendo yo acá. Así que los invito a que puedan revisar toda esa documentación. El proceso es completamente virtual, o sea, completan todo en línea y ahí suben los documentos en línea. ¿Y quién hace la selección? ¿Cómo seleccionan a los ganadores? Sí, mira, te cuento, Leila, que es un proceso bien riguroso. Nosotros contamos con una junta consultiva, ¿verdad?, que la llamamos Junta Consultiva del Premio Tina Hills, compuesta de integrantes diversos. Es un ente externo a la fundación y cada integrante, ¿verdad?, tiene un compromiso directo con el tercer sector en Puerto Rico, pero también son de distintas disciplinas, ¿no? Así que es un grupo nutrido que evalúa, recibe las nominaciones y las evalúa de manera exhaustiva. Generalmente recibimos, por dar un promedio, unas 80 solicitudes. De esas se van disminuyendo a 16
y luego vuelve a una reevaluación hasta que finalmente llegamos, ¿verdad?, a los 3 finalistas y a la organización ganadora. Eso quiere decir que, pues, el que va a nominar tiene que ser alguien que conoce a la organización para poder someter toda esa información. Realmente en este caso, a diferencia, por ejemplo, del premio Miranda Foundation, que en algún momento estuvo, quien se nomina es la propia organización. La propia organización es quien se nomina, no es otra persona ni otra entidad. Sí, porque tiene que tener toda una serie de documentos que solamente la organización los puede tener. Y el dinero, los $150,000, ¿es para uso libre o tiene una condición? Es para uso libre. Claramente, como parte del formulario de nominación, preguntamos si ganara el premio, cuál es su visión, ¿verdad? ¿Para qué lo utilizaría? Pero sí es para uso irrestricto. Siempre nuestra aspiración es que de alguna manera el uso contribuya al desarrollo organizacional de la institución, que es, ¿verdad?, más allá de gastos operacionales o algún aspecto programático, que la organización pueda invertir ese dinero en su crecimiento. Muy bien. Vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos en unos minutos. Regresamos en Delvis Grisel y compañía, estamos en el último segmento. Me acompaña Edenmarie Class Montijo de la Fundación Ángel Ramos, que está esperando por las solicitudes para el premio Tina Hills que vence el viernes 28 de mayo. Y vale la pena porque $150,000, con eso se puede hacer muchas cosas. En una institución, eso abre toda una serie de oportunidades y realmente en los tiempos que vivimos y con las dificultades que tiene el país, definitivamente es algo muy importante. Pero explícame un poco más sobre el trabajo que hace la Fundación Ángel Ramos, porque el premio Tina Hills es solamente una parte del trabajo, ¿no? Es anual, excepto en años de pandemia, sí. Pero el resto del tiempo, cuando no estamos en pandemia, ¿qué hace la Fundación? Eso es así. El premio Tina Hills se instituyó en 1997, pero la Fundación lleva incorporada desde el 1958, así que llevamos más de 60 años trabajando en busca de mejorar la calidad de vida en el país mediante el apoyo a organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios, al igual que las que premiamos en el Tina Hills, en las áreas de educación, arte y cultura y bienestar social. ¿Cómo logramos nuestro cometido, verdad? De que podamos contribuir a mejorar la calidad de vida a través de unos programas e iniciativas principales. Tenemos el programa de donativos, que es mediante el cual invertimos recursos en las organizaciones en aspectos programáticos y operacionales para que puedan rendir sus servicios a las poblaciones a las que sirven. Contamos también con la iniciativa de desarrollo organizacional, que está dirigida a ofrecer herramientas de educación, colaboración, reconocimiento y acompañamiento para que las organizaciones, más allá de recibir un recurso económico para desarrollar sus programas, reciba dinero para fortalecer su gestión administrativa, dinero y apoyo directo de consultores y demás, y de capacitación también, oportunidades de capacitación para que puedan desarrollar sus aspectos organizacionales y puedan llegar a un próximo nivel. Además de desarrollo organizacional, tenemos nuestra iniciativa preescolar, que de hecho la niñez temprana es nuestro principal foco de acción. La tenemos desde hace más de 15 años. Pronto tenemos una sorpresita por ahí que quizás luego podamos compartir con ustedes en el programa con relación a la iniciativa preescolar. Y también tenemos un compromiso que quienes nos conocen de años muy cercano al arte y la cultura, que además de lo que damos en donativos y apoyamos a través de desarrollo organizacional, también tenemos una sala de exposición de arte conocida como Sala FAR, donde damos espacio a los artistas emergentes y maestros también
para que muestren su arte en nuestra sala en el primer piso del edificio de la Fundación. Y también... Que debo aclarar para nuestro público que es el edificio que todos conocemos como el de Telemundo y que en otra época fue el del periódico El Mundo, que de ahí es que surge la fundación, porque Ángel Ramos era el dueño del periódico. Ese edificio es histórico, tiene mucha historia, así que el espacio donde está la sala de exposición de arte, de hecho era un espacio donde se recibían los anuncios para el periódico, y hace poco más de 10 años el presidente de nuestra junta de directores, Rafael Cortés Tapena, tuvo la visión de otorgar ese espacio, de brindarlo a artistas puertorriqueños para que compartieran su arte, y la realidad es que ha sido muy, muy exitoso. Como bien decía, llevamos 60 años buscando mejorar la calidad de vida en el país, pero ante el contexto social actual de los últimos años que ha cambiado tanto, ¿verdad? Para el país, nosotros hemos reenfocado nuestros esfuerzos, siendo ahora nuestra misión impulsar la movilidad social en Puerto Rico. Así que a estos fines buscamos de alguna manera provocar cambios en las condiciones socioeconómicas del país. ¿Cómo lo hacen? Bueno, esto es bastante, por decirlo así, reciente, y la pandemia llegó y un poco, no quiero decir que ha paralizado el proceso, pero sí nos ha llevado a ampliar nuestra gama de acción para continuar apoyando a muchas organizaciones que por años hemos apoyado y que están dando la batalla allá afuera por Puerto Rico, pero a través de cómo impulsamos la movilidad social, ¿verdad? Invirtiendo en organizaciones que más que, porque una cosa es suplir necesidades, otra cosa es crear oportunidades, ¿verdad? Para el desarrollo y crecimiento, sobre todo de nuestros niños y jóvenes, su entorno familiar y comunitario. Cuando hablas de la niñez temprana, ¿qué tipo de programas realizan? Porque ustedes no dan clases, no tienen un centro de cuidado infantil. No. Qué bueno que me preguntas sobre eso. Mira, ¿cómo es que ayudan a la niñez temprana? Sí, nuestro principal foco de acción es la educación en la niñez temprana, y nuestro proyecto principal con relación a eso es la iniciativa preescolar, que está compuesta por 5 programas que te cuento ahora cuáles son. Pero la iniciativa está dirigida a promover la formación continua de educadores, directores de escuelas, de centros de cuidado, para que, ¿verdad?, puedan mantenerse al día en distintos temas. Los programas que componen la iniciativa preescolar son Aprendo de Fondos Unidos, y está dirigido a desarrollar las destrezas socioemocionales. Son dirigidos a maestros, no a los niños, pero sí es un train the trainer, ¿no? Se les da a los maestros y a los educadores para que a su vez ellos integren a su currículo escolar estas herramientas que se les provee a través de los programas de la iniciativa preescolar. ¿Y estos son maestros del sistema público o pueden ser privado? Sistema público y o privado. Lo importante es que estén rindiendo servicios a niños de 0 a 8 años. Les mencionaba el programa Aprendo de Fondos Unidos, también tenemos el programa Alcanza de la Universidad de Puerto Rico, que ese más bien da herramientas relacionadas a los estándares y prácticas y las buenas prácticas de educación para esa edad. Despertar Musical del Conservatorio de Música de Puerto Rico, Integración de las Artes Visuales del Museo de Arte de Puerto Rico, y el Instituto Nueva Escuela, el INE, por su certificación Montessori. Esos 5 programas, me parece que los mencioné completo: Aprendo, Alcanza, Despertar Musical, Instituto Nueva Escuela, Integración de las Artes Visuales. Muy bien. Y en años recientes, el sector de sin fines de lucro ha sufrido mucha pérdida de ingresos porque, como sabemos, se redujeron drásticamente los donativos legislativos y mucha gente tuvo que salir corriendo a buscar otras fuentes de ingreso. Y claro, obviando la crisis actual debido a la pandemia que ha impactado toda la economía del país, pero en términos generales,
¿El sector se ha podido recuperar de eso o cómo ustedes han visto que hayan podido ayudar para amortiguar, ¿ves?, el impacto de esa pérdida de donativos estatales? Sí, la realidad es que se dice en el sector que el sector sin fines de lucro siempre está en crisis, ¿verdad? Porque está en busca constante de fondos estatales y federales para poder proveer servicios esenciales a las comunidades, sobre todo a las más desventajadas. Pero sin duda, en los últimos años el sector ha sido bastante golpeado por los recortes legislativos, y no solo por eso, sino también por la merma en las donaciones por concepto de individuo y las donaciones en corporaciones. Sin embargo, también tengo que decir que las organizaciones y el sector como tal, desde los últimos años han sido mucho más vocales allá afuera, han hecho más ruido allá afuera en busca de que se dignifique lo que hacen y se les valore lo que realizan, ¿verdad? Porque a veces se le dice el sector sin fines de lucro y la nomenclatura de repente puede parecer que están dando algo de gratis cuando la realidad es que están supliendo una necesidad vital. Si las organizaciones sin fines de lucro no lo suplen, ¿quién lo estaría dando, no? Porque el gobierno no da para tanto. Y muchas veces quien es la primera línea de respuesta, y eso quedó muy claro luego de los huracanes Irma y María, siempre ha sido así, lo que pasa es que fue más visible en ese momento. La línea de respuesta son las organizaciones sin fines de lucro. Pero bueno, en los últimos años sí han sido muy golpeadas, sin embargo, el que sean más vocales ha provocado más ruido allá afuera, tanto en Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, y también contamos, ¿verdad?, con redes que aglutinan otras fundaciones como Filantropía PR, que han hecho y aunado esfuerzos en busca de allegar a más fondos al país. Ahora mismo se vislumbra que las organizaciones tengan la oportunidad de recibir más fondos federales. El reto está en prepararlas, y ahí un poco nosotras las instituciones filantrópicas tenemos un trabajo que hacer para apoyarlas, en prepararlas para cómo recibir ese dinero, cómo puedo llegar a él y cómo puedo hacer uso de él, cómo puedo rendir cuenta, evaluar los resultados de mis programas para que, ¿verdad?, para ser transparente en este proceso con los fondos y demás, porque obviamente recibir fondos tiene también todo un andamiaje de rendición y transparencia de cuentas. Y es una responsabilidad. Bueno, Edenmarie, te doy las gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy en el programa, y esperamos que sea un éxito la convocatoria del premio Tina Hills, y repetimos que vence este viernes 28 de mayo a las 5 de la tarde, y hay más información en la página de internet de la Fundación Ángel Ram. Así que espero que haya otra oportunidad en que podamos hablar. Esperemos que sí. Gracias, Leila. Y a nuestro público le damos las gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Que pasen un buen día.